Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación, donde subimos de contabilidad y finanzas de tributario y mucho más. Bueno, en el día de hoy vamos a ver una explicación sobre los rendimientos de actividad económica dentro del impuesto a la renta de la persona física, en concreto sobre la estimación directa normal. Recordaros a todos que si queréis prepararos las oposiciones con nosotros, pues que sepáis que en octubre comenzamos grupos desde cero de agentes de Hacienda, el día 3 de octubre. Y el día 6 de octubre comenzamos grupos desde cero de técnicos e inspectores de Hacienda. No obstante, si estáis subiendo en el tren y queréis meteros en grupos que no sea desde cero, también que sepáis que tenemos grupos de un año y de dos. Por otro lado, pues recordaros a todos que tenemos tres modalidades: la modalidad presencial, ¿vale?, la modalidad online y nuestra modalidad flash. Bueno amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver, como he comentado antes, los rendimientos de actividades económicas. En concreto, la estimación directa normal. Bueno, sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, estamos viendo los rendimientos de actividad económica. Hemos dicho que está regulado en el artículo 27 al 32 de la ley de IRPF. Hemos dicho que existen dos formas de calcular los rendimientos de actividad económica. Por un lado, por estimación directa, que existen sus dos modalidades, que es la modalidad normal y la modalidad simplificada, y por otro lado la estimación objetiva. En la clase de hoy vamos a ver la estimación directa normal, ¿vale? ¿Qué es eso de estimación directa normal? Pues como hemos dicho antes, la estimación directa normal es cuando se calcula el rendimiento a través de ingresos y gastos reales. Quiere decir, tú tienes una factura de ingresos, que es lo que has facturado a tus clientes, y tienes una factura de gastos, que son pues todos los gastos que has tenido para el desarrollo de tu actividad económica, que sea necesario evidentemente para la actividad económica, que es lo que nos dice la ley. Tú haces la diferencia, esa diferencia digamos que sería el rendimiento. Por lo tanto, directa quiere decir que se calcula el rendimiento directamente. El rendimiento neto de las actividades económicas pues se determina según la ley del IRPF, te manda al impuesto de sociedades, sin perjuicio de una serie de reglas que evidentemente contenidas en la ley del IRPF y que vamos a resumir a continuación. Hay más cosas, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo para poder desarrollarlo todo. Pero sí que tenemos las siguientes reglas. A efectos de la aplicación de los incentivos fiscales previstos en la ley del impuesto sobre sociedades para las empresas de reducida dimensión, ¿vale?, son aquellas empresas que son, como su nombre indica, reducida dimensión, se establece que para determinar el importe neto de las cifras de negocios, ¿vale?, se tendrán en cuenta el conjunto de actividades económicas ejercidas por el contribuyente. Quiere decir, si el contribuyente tiene una papelería, tiene un bar y tiene una discoteca y tiene una zapatería, pues evidentemente se suman todos los rendimientos, y eso sería para calcular el importe neto de las cifras de negocios. Por otro lado, ¿vale?, para determinar el rendimiento neto de la actividad económica no se incluyen las ganancias o pérdidas patrimoniales que se derivan de los elementos patrimoniales afectos a la misma. Bueno, ya sabéis que cuando, por ejemplo, una empresa tiene un ordenador o tiene mesas, sillas, yo que sé, en un despacho, o tiene un coche de empresa que lo tiene afecto a la actividad, y decirle el autónomo decide venderlo, evidentemente eso no se mete dentro del rendimiento de actividad económica, sino que se mete dentro de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Cuidado con eso, ¿vale? Por otro lado, la ley IRPF puntualiza que la afección de elementos patrimoniales o la desafección de activos fijos por el contribuyente, sea un local, sea un ordenador, sea un coche de empresa, ¿vale?, por el contribuyente, no constituyen alteración patrimonial, siempre que los bienes o los derechos continúen formando parte de su patrimonio, ¿vale? Quiere decir, si tú afectas, por ejemplo, imaginaros que una pareja resulta que tiene un local comercial. Ese local comercial va a decidir ejercer una actividad económica, por lo tanto ese local comercial queda afecto a la actividad económica. Por lo que sea, dentro de 2 años deciden de cerrar el negocio y otra vez se desafecta de la actividad económica, por lo tanto vuelve otra vez al patrimonio de los contribuyentes, quiere decir que no se les fuera del patrimonio, por lo tanto no se produce ninguna alteración patrimonial. Eso es lo que nos viene a decir en este caso la ley. Por otro lado, se consideran elementos patrimoniales afectos, ¿vale?, con independencia de que la titularidad resulte común a ambos cónyuges, los que sean necesarios para la obtención de los rendimientos y se utilicen para los fines de la actividad, ¿vale? Como digo, vamos a suponer un local comercial y resulta que en ese comercial es un local que tiene los contribuyentes, da igual de quién sea, ¿vale? Y se supone que queda afecto a la actividad económica. Pues en ese caso se supone que independientemente de quién sea el local, se supone que queda afecto a la actividad económica, por lo tanto será un elemento patrimonial a efecto. Por otro lado, cuando se trata de elementos patrimoniales que sirvan solo parcialmente al objeto de la actividad,
La afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilicen en la actividad de que se trate, pero en ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles, ¿vale? Por lo tanto, puede haber una afección parcial que no sea total del activo, ¿vale? O del inmueble o del inmovilizado. Se atenderá al valor normal de mercado de los bienes o servicios objeto de actividad que el contribuyente cede a terceros de forma gratuita o por precio inferior al de mercado, así como los que se destine al uso o consumo propio. O sea, en este caso, pues imaginaros, por ejemplo, ¿vale? Cuando una persona, por ejemplo, cede, yo que sé, dona algo a, yo que sé, a un primo, a un familiar que va a montar un negocio, pues evidentemente eso tiene una valoración de mercado, o se lo da a precio por debajo del mercado, pues evidentemente la valoración que se coge es el valor de mercado. O sea, ¿qué valdría eso si tú le vendieras a un tercero ese inmueble? También está el autoconsumo, que es cuando él lo utiliza para su uso propio. Por otro lado, no son gastos deducibles, ¿vale? Por las donaciones. Las donaciones, que son gastos según la ley de impuestos sociales, no son gastos deducibles en la ley del IRPF. Los gastos deducibles, las donaciones normalmente en impuestos sociales se lleva a una cuenta del grupo 678, quiere decir que es gasto excepcional. Pero aquí no se considera como gasto deducible. Luego, por otro lado, tampoco se consideran gastos deducibles la aportación a mutualidades de previsión social del propio empresario profesional, ¿vale? No obstante, tendrá la consideración de gasto deducible cuando actúe como alternativa al régimen especial de seguridad social de autónomos en la parte que tengan por objeto la cobertura de contingencias atendiendo por dicho régimen especial, con el límite de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecido en cada ejercicio económico en el citado régimen especial. Bueno, quiere decir que ciertos regímenes en la seguridad social, ¿vale? Se cotiza por contingencias comunes y por contingencias profesionales. Hay ciertos profesionales, ¿vale? Que están, en vez de cotizar en la seguridad social, cotizan a las mutuas, ¿vale? Por lo tanto, en ese caso, si es una alternativa a la cotización a la seguridad social, ¿vale? Se supone que sí será un gasto deducible. Sin embargo, si es un complemento, o sea, que tú quieres tener una mutua, aparte de la seguridad social, quieres tener una mutua, ¿vale? Y hacer una aportación, pues evidentemente eso no sería un gasto deducible. Solamente se utiliza cuando es alternativo a la seguridad social, ¿vale? Por el régimen especial que corresponda. Por otro lado, serán gastos deducibles las retribuciones estipuladas con el cónyuge o los hijos menores que convivan con el titular y que trabajen en la actividad con contrato laboral y afiliación al régimen correspondiente de la seguridad social, siempre que no sean superiores a las de mercado correspondiente a su calificación profesional y trabajo desempeñado. Dichas cantidades se consideran obtenidas por los cónyuges o los hijos menores en concepto de rendimiento del trabajo a todos los efectos tributarios. O sea, vamos a suponer una persona que tiene un bar, ¿vale? Y resulta que mete a trabajar en el bar a su mujer y a un hijo. Bueno, pues esas retribuciones, evidentemente eso genera una nómina. Esas nóminas que está generando a su mujer y a su hijo se considera un gasto deducible, siempre que esté de alta en seguridad social y que sea el precio de mercado. Quiere decir, si está como camarero, no se le puede dar 5.000 euros. Si un camarero gana 1.000 euros al mes, pues evidentemente los hijos o la mujer tiene que cobrar 1.000 euros al mes. No va a cobrar 5.000 euros, ¿vale? Por otro lado, la contraprestación estipulada con el cónyuge, con los cónyuges o los hijos menores del contribuyente que convivan con él por las cesiones de bienes o derechos que sirvan de objeto de la actividad económica, siempre que no ceda el valor de mercado. Y a falta de aquella, podrá deducirse el correspondiente a este último. La contraprestación o valor de mercado se consideran rendimiento de capital del cónyuge e hijos menores a todos los efectos tributarios. Lo dispuesto en esta regla no será aplicación cuando se traten de bienes y derechos que sean comunes a ambos cónyuges. Vale, vamos a poner aquí una situación. Imaginaros, por ejemplo, una pareja y resulta que él recibe una herencia de su padre. ¿Vale? Su padre fallece y recibe una herencia, por lo tanto se considera un bien privativo, ese bien no pertenece a ella. Vamos a suponer que ese bien resulta que es un local comercial, ¿vale? Y resulta que su mujer decide allí abrir una papelería, ¿vale? Y él pues le cede el local pues, a su mujer, y se supone que en este caso se podría generar un gasto, quiere decir un rendimiento, un alquiler. Por lo tanto, ese alquiler, siempre que esté por dentro del valor de mercado, pues se considera por la parte que ejerce ella, que ejerce la actividad, como un gasto deducible. Y él, que es el propietario o el dueño porque lo ha adquirido por herencia, se lo tiene que meter en renta como un rendimiento de capital inmobiliario, o sea, un alquiler, ¿vale? Para la determinación del rendimiento neto en estimación directa,
se tienen en cuenta también las primas de seguro de enfermedades satisfechas por el contribuyente por la parte correspondiente de su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente o de 1.500 por cada una de ellas con discapacidad. Por lo tanto, todo esto también son gastos deducibles. Quiere decir, imaginar un autónomo que resulta que contrata un seguro privado por Sanitas, ¿vale? Y resulta que tiene que en el seguro hay 4 personas, quiere decir, está él, su cónyuge y 2 hijos más que tienen menores de 25 años y conviven con él. Por lo tanto, al año se puede deducir, pues como son 4 personas, serían 500 euros por persona. Sería como gasto deducible, pues 2.000 euros, ¿vale? Eso sería por un ejemplo de las primas de seguros privados, que son gastos deducibles para autónomos. Luego, en los casos en los que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministro de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía, internet. El porcentaje pues aplicará un 30% de la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinada a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se prevé un porcentaje inferior o superior o inferior. Vale, imaginaros una persona que resulta que tiene una vivienda de 100 metros cuadrados y resulta que va a aprovechar, tiene allí una habitación de 20 metros cuadrados y la va a aprovechar pues para ejercer, la abogacía, por ejemplo, su actividad económica de abogado, y va a ejercer allí su despacho, por ahí su despacho va a ejercer la abogacía. Por lo tanto, se consideran gastos deducibles el 30% sobre ese 20%, que es lo que representa esa habitación sobre los 100 metros de la casa. Pues ahí los gastos de electricidad, telefonía, internet, agua, todo eso son gastos deducibles. Por otro lado, también los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzca en establecimientos, restaurantes y hostelería y se abona utilizando cualquier medio electrónico de pago, con el límite cuantitativo establecido reglamentariamente para las dietas de asignación para gastos normales de manutención de los trabajadores. Quiere decir, pues esto es el típico autónomo, ¿vale? Que resulta que a lo mejor tiene que comer al mediodía, tiene que desayunar a media mañana, pues todos estos gastos, siempre que se pague con tarjeta o cualquier medio electrónico, no te vale en efectivo, tiene que haber un movimiento electrónico y siempre que respete los límites que están establecidos en el reglamento del IRPF. Se consideran también como gastos deducibles. Bueno, amigos, amigas, pues hasta aquí esta breve explicación sobre la estimación directa normal, ¿vale? Bueno, nos vemos en las próximas clases. Chao, chao.